Bueno, presentamos a nuestro invitado, Franco Reinaldi, consultor aerocomercial, politólogo también, es un lujo, ya te hemos tenido en nuestro programa, pero eso es un verdadero lujo contar con tu presencia. ¿Cómo estás? Bien, bien, che, gracias. Bienvenido, Franco. Hace Bienvenido, un año, ¿no? un Un año, gusto. no, un poco más. Sí, No me acuerdo cuándo fue la... el año pasado, sí. ¿Fue el año pasado creo que por agosto, sí que sí. ¿No fue el anteaño pasado? No, No, el año pasado. fue el año pasado. Ok. Sí, sí. Igual creo que viniste 2 veces. Yo tengo ese recuerdo de más de una vez que has Me venido. acuerdo. No, para mí esta es la segunda vez, pero... Es lo que le decía hoy a los chicos, es la segunda vez. Para mí es la segunda vez. Ahí creo que se escucha mejor, ¿no? Sí. Para mí es la segunda vez. Pero la primera vez fue en algún momento del 23. Sí, fue No fue en el 24. El año pasado yo no vine acá. Sí, fue en el Es 23. casi seguro. Hace que pase el tiempo. ¿Cómo estás vos? Contame un poco. Muy bien, muy ¿En qué bien. andás? ¿Qué andás haciendo? Trabajando mucho, 100% dedicado al sector privado. Yo obviamente siempre hago, y parte del sector público, ¿no? Yo trabajo en la Auditoría General de la Nación, haciendo algo que al gobierno mucho no le gusta. No a este gobierno en particular, sino en general a cualquier gobierno. Sí. La verdad es que hay mucha hipocresía al respecto. A la mayoría de los gobiernos no les gustan que los auditen. Esa es la verdad. Porque cuando a vos te auditan, significa que vos tenés que dar más explicaciones de las que te gustaría dar. Dar explicaciones en la gestión, en el ejecutivo, Sí. siempre significa pérdida de tiempo, ¿viste? Porque vos en vez de poder hacer las cosas directamente, tenés que explicar, tenés que mostrar papeles, tenés que mostrar la cuenta. Bueno, así que eso es una parte mía, que obviamente por cuestiones políticas, por no ser militante de ninguna de las partes que tienen representación, cuento para quien no sabe, ¿no? La Auditoría General de la Nación, de cual yo soy orgullosamente auditor semi-senior, es un organismo que tiene reflejo parlamentario, depende directamente del Congreso de la Nación, y obviamente que los informes se presentan a la justicia, pero se rinde cuenta sobre todo a la Auditoría General de la Nación, al Parlamento Nacional, perdón. Cierta idea que tiene en general el gobierno nacional sobre la auditoría te muestra también, si vos querés, sí, hay algo más que tiene el gobierno, este ejecutivo, particularmente en relación a lo que es la posición de ser auditado. Y, O sea, vos los ves medio reacios a que los sí, auditen. sí. ¿Y qué te A la luz de los acontecimientos, ¿Y qué te genera es cuando innegable, ves? yo creo que es innegable incluso para el propio presidente de la Nación, que Sí. hoy fue a hablar al canal de América. de Massa y de Sí. De Vila. que de Vila y de Massa y de Manzano, que son socios, ¿no? Un poco Sí. políticos de él, y con Antonio Laje. Militante. Que Antonio Laje, es extraña la situación de Antonio Laje. Antonio Laje es uno de esos periodistas que pudo reciclarse, Sí. y parece que todo el mundo se olvidó que festejaba el golpe de Estado Sí, 2001. al gobierno del Sí, presidente sí, de la sí. Rúa, pero bueno, Bueno, Feynman también estaba en esa mesa, me acuerdo. claro, porque era Sí. una mesa era la mesa de Aplaudían. Haddad, ¿no? Sí, La mesa sí, de sí, Haddad a estaba la Haddad. noche, bueno. Es que muchos se empezaron a hacer ahora los oficialistas. Trebuch, por ejemplo, es uno. Antes Trebuch en el pasado bancaba la cuarentena. Sí. Y bueno, ahí tenés. Bueno, y la otra parte mía es obviamente, como siempre, sector privado, con la industria aeronáutica, que no tiene una época dorada hoy por hoy en Argentina, porque nada tiene una época dorada debido Sí. a la brutal desaceleración económica que vive el país. Yo me voy a regir por los números que puso el doctor Cavallo en su newsletter, en su plataforma. Él dice, mostrando datos además, a los cuales es muy gracioso, porque Cavallo dice, le pedí a esta consultora expresamente autorización para mostrar los datos económicos, y él muestra cómo desde marzo se desacelera y empieza a caer la economía. Hoy el presidente dijo a mitad de año, bueno, seguimos con el chamullo, ¿no? ¿Esperabas que a casi 2 años del gobierno esté en esta situación el país económicamente? La verdad que después del primer año no. Yo te diría que después del primer año no, y te diría que hasta el primer trimestre de este año pensé que el gobierno iba bastante a paso de vencedores.
Sí. De hecho, me parecía que eso, por ejemplo, afectaba fuertemente, no que ahora estén bien, pero afectaba, por ejemplo, fuertemente a figuras como la de Ricardo López Murphy, que lo ponían en un no lugar, ¿no? Como un liberal que no tiene lugar en el Sí. no tiene lugar en el espectro político y que tiene que hacer oposición y tiene que hacer malabares, porque al gobierno le iba bien a caballo de un discurso muy liberal, si vos querés, con algunos atisbos bien singulares propios del presidente y una parte del grupo que rodea al presidente, pero después, a partir de marzo empieza, yo creo que en la calle se empezó a sentir más, sí, probablemente mayo, junio. No me esperaba esto tanto, pero hay una parte mía que yo lo venía conversando, obviamente no puedo revelar con qué persona, porque no los puedo prender fuego de esa manera. Claro, viste, yo con el café aprendí que lo que es una reunión de 300 boludos después termina crucificándome para violentar y suprimir mis derechos políticos. Bueno, ¿viste? eso, igual los que operaron para crucificarte hoy están casi muertos políticamente. Hay que ver cuántos puntos sacan, ¿no? Claro. O a punto de morir. Oh. O a punto de morir. ¿Saben qué me mandaron hoy? ¿Qué A te ver, mandaron? ¿qué te mandaron? Capaz esto lo levanta alguien y lo hacemos famoso. Lo hacemos viral. Claro, sí, Claro, sí. ya lo hacemos famoso. A ver. Le damos. Elecciones 2023. Me mandaron el coso de la Nación. De la Nación. Sí, Después, ya vi la cara. 2023. En medio de la interna de Juntos por el Cambio, José Luis Esper criticó las declaraciones de Franco Rinaldi. Es verdad. Miralo vos. Mirá cómo se dio la vuelta. Mirá cómo da la vuelta de la vida, José Luis. El diputado de Avanza Libertad rechazó los dichos del precandidato legislador porteño. Bueno, ya dice que varios aliados de Pato Bullrich me respaldaron. Y dice, en medio de esta polémica, Sí. ponen, bueno, obviamente, el recorte malicioso que hizo todo el periodismo, Sí. que está todo pagado por Lustó, por la desgracia de Lustó, de Jacobiti. otro que se queda afuera. Los qué Larreta, lindo. ¿no? ¿Cómo voy a celebrar el 26 de octubre cuando Lustó se queda fuera de todo? Va a tener que buscar la uno. Totalmente. Jacobiti. Va a tener que buscar A la uno ver, en el. vamos, muchachos, son gente que no va a quedar. Ellos tirados Algún de la curro hace pobreza, que- sí. obvio, son millonarios. En medio de esa polémica, dice la nota del diario La Nación, con fecha 7 de julio del 23, José Luis Esper, precandidato a senador por De- la provincia de Buenos Aires. De... ¿De ¿Del quién? sector de quién? ¿De quién? Del peor hombre de la política argentina, de Horacio Rodríguez Larreta. No, no te Cito creo. al presidente de la No, en Nación. serio, no un puede liberal- ser. Al presidente de la Un Nación. liberal con la reta, no te la Bueno, puedo creer. Del cito socialismo al presidente amarillo. de la Nación. Del Cito al socialismo presidente de la amarillo. Nación. No, eso tiene que ser una fake news, disculpame. Y dijo absolutamente repudiables y deleznables las declaraciones, bueno, homofóbicas y cosas. Todas las personas que aparte me conocen saben que si hay una persona que no es homofóbica, ese soy yo. Pero bueno, no importa. Pero Bueno, ade- todo Bueno, vuelve. yo además- respetuosamente creo que ha llegado la hora de que el diputado Esper rinde explicaciones de qué hacía en un avión de un narco, de por qué recibía $200.000 de un narco, de cuál era su verdadera relación con Fred Machado, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamento que hoy el presidente de la Nación, en lugar de decir, sí, yo creo que nuestra cabeza de lista Tiene que dar explicaciones. de la provincia de Buenos Aires para diputado nacional debe rendir cuentas y debe dar explicaciones a la sociedad y eventualmente a la justicia, haya dicho no, que seguía siendo una cosa de peluquería y yo Sí. qué sé, cuando el presidente sabe que no es cierto, no, además. Además, es el mismo Esper que hace unos años atrás, en el 2021, era el que en un evento en Mendoza le dijo puto a Cornejo. O sea, es cualquier cosa, que te ataque a vos Aparte por le esa gritaba cosa. eso, él le gritaba ¡Voto a Cornejo! Sí. Él sí lo estaba utilizando como un insulto. Exacto. Yo nunca utilicé como un insulto Por eso es- la homosexualidad de nadie. Es por eso, ni es la cualquier del cosa. chico que le dijeron que lo estaba victimizando, los Preite, ni nada. De hecho, yo hablé con él se cagaba de risa Claro. de eso. O sea, no,
Por la parte yo simplemente dije que no era una primicia, lo que él le dijo a Marta Legrand, que le iba a dar la primicia, nada más. Pero después no fui ni de peyorativo, ni despectivo, ni me parece mal ser gay, ni nada por el estilo. Todas las Totalmente. personas que me conocen saben eso, además. Sí, lo estaban usando Que eso es lo que- políticamente. Totalmente. Por supuesto, pero él se subió a eso. Sí. Él se subió a eso. Y ahora se rehúsa a dar explicaciones. Pero la está pasando de mal cómo le- igual. La está pasando Pero, mal. hermano, Es la pero, justicia hermano, divina, justicia ahora habría el que poner- país vive una conmoción monumental porque hay 3 nenas que fueron asesinadas producto del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, por donde él encabeza. Un perdedor nato, perdió, pero perdió abruptamente en la provincia de Buenos Aires. Abruptamente, con un montón de recursos, con muchísimo más recursos que lo que tenía la lista competidora, perdió José Luis. Yo vengo diciendo, por suerte, antes de que se replote esto, que esto todos lo sabíamos, porque esto pesa hace mucho Sí. sobre las espaldas del señor José Luis Esper. Desde el 2021 más o menos que se Y sabe sí, este vínculo. yo vengo diciendo, todos los programas grabados, que José Luis Esper es un muy mal candidato. Sí. Un muy mal candidato para la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, Es más el candidato para todo, quizás. Quizás es un buen valor, quizás para un lugar en el Ejecutivo. Pero para ser candidato el tipo no le llega a la gente. No, le llega. no es solamente para mí que no le llega. Yo creo que cuando él llega de una manera que repele el voto, no llama el voto. No. ¿Sabes por Claramente. qué? Porque yo creo que la provincia de Buenos Aires, al sector al que él le habla, está harto de la violencia. No quiere más, por supuesto que no Claro. quiere más inseguridad, sobre todo, pero no quiere más violencia. Quiere vivir tranquilo. Porque el crimen en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, que es en el mundo en el que José Luis Esper está pensando cuando habla de cárcel o bala, de que hay que hacer con los narcos. A los narcos es bala o bala directamente, ¿no? Pero son todos que hay que hacer eslogans. un queso gruyère con bueno, todo eso. Hay gente que está harta del delito extremadamente violento que hay en el conurbano bonaerense. Y ¿sabés qué? Tiene razón. Vos no podés hacer política prometiendo bala. No, una cosa, hasta te la puedo tomar que vos puedas decir, che, hay que tener mano dura con el delito. Sí. Bala no, porque bala son tiros. Y la gente de la provincia de Buenos Aires, con justa razón, no quiere más tiros, quiere menos tiros. Sobre todo porque los tiros son siempre de los delincuentes. Sí. Y sobre todo porque los tiros se llevan la vida de las personas inocentes en la provincia de Buenos Aires. Entonces la gente no quiere más tiros, no quiere más bala, quiere menos bala, quiere menos delitos, quiere menos inseguridad, quiere menos crímenes violentos. Nada de eso representa Esper. Además de que después lo saca de eso y no se le cae No. media idea. Claro, hace agua por todos lados. No Sí. se le cae media idea. Y aparte ya Esper empezó a operar para el masismo ya en 2019, ¿no? Porque Esper fue el primer, quizá para mí fue el primer experimento de masa, ¿no? En 2019, después aparece Milei con mucha más fuerza. Y bueno, después no sé qué habrá pasado que se le fue de las manos a Sergio Tomás, como decís vos, Franco. Bueno, yo creo que ya más o menos sabemos, o sea, primero, al mejor cazador se le escapa la liebre. Qué gran Y- dicho, qué gran refrán, mejor y dicho. digamos, y el error es inherente a la condición humana. Entonces vos apostás por algo y después eso te termina dando una vuelta que, Se lo comió el monstruo, digamos. y viste, Como le pasó a Macri cuando yo quiso creo que a usar la Argentina le políticamente salió a bien Cristina. en algún punto, porque independientemente de críticas que yo tengo hacia la actual administración, claramente yo voté por Milei. Entre Milei y Massa nunca tuve ninguna duda. De hecho fui a votar saliendo de un TEP con una parálisis radial. Fui a votar y promoví que se votara la opción de cambio. Y yo creo que el argentino hoy estaría mucho peor Sí. si gobernara Massa, porque de hecho Massa había tenido prácticamente plenos poderes
durante más de 12 meses a cargo de todo el gobierno. Recuerden ustedes, chicos, Massa el último año de gobierno, los actos, era él como si él fuera Sí, el presidente presidente. de la Sí, nación. sí, sí, sí. Sí, Ponía, incluso- sacaba ministros, tomaba decisiones ejecutivas de todo tipo y color. Es que No era puso, meramente que Massa ministro de puso las Economía. condiciones para subir al Ministerio de Economía Exactamente, porque se jugaba la dijo, "Chao, campaña. correlo al borracho este". Sí. Sí, es que yo creo que desde que asumió como ministro de Economía le dieron todo el poder a él. Absolutamente, así que yo creo que independientemente de eso, y aparte era otra versión, intento de renovación pejotista y yo qué sé. Que Bueno, creo hasta el que día había de que hoy. sacarse de encima. Hasta el día de hoy tiene ese discurso renovador y tienen a Tayana, ¿no? De candidata a la Claro. presidencia. Claro, claro, es cierto. Así que bueno, eso, y viendo un poco también, estoy metiéndome de a poco en el sector minero, que es un sector muy potente y poderoso para la Argentina, que tiene muchísima... ¿Está siendo explotado como merece el sector? No, yo creo que todavía tiene Está generando las tiene divisas. mucho espacio para desarrollar. No, escúchame, yo te voy a contar una cosa. Yo estoy organizando con un socio, estamos organizando un evento que es ahora el 12 de noviembre en Salta, respecto de un encuentro minero. Y uno de los apoyos que tenemos, que conseguí orgullosamente, es el de la Cámara Canadiense Argentina. El presidente de la Cámara Canadiense Argentina es el director ejecutivo de una empresa que se llama Finning. La empresa Finning es el importador internacional de las máquinas Caterpillar. ¿Vieron las máquinas, las grandes sí. maquinarias? Bueno, están los camiones para llevar piedra, roca, bueno. Chabón es de Chile. Es Germán la Wilson. misma marca de los zapatos, ¿no? Exactamente. Claro, tengo Claro, zapatos Que de esa hecho marca, hacen justamente. máquinas y después hacen zapatos. Tengo Primero la- hicieron la máquina, después hacen los zapatos. Sí. Pues son los zapatos para gente que trabaja en la obra, Sí, en sí, obras. Son resistentes los dos. Claro, exactamente. Bueno, ellos le venden en todo el mundo Caterpillar. Bueno, y me dice, mirá, Argentina no tiene que pensar en su potencia, en la potencia que tiene para del sector minero. Lo que tiene que pensar es que puede ser un país minero. Y él me dice, si Argentina se convierte en el país minero que puede ser, lo deja chiquito al campo. Puede ser 4, 5, 6, 7 veces lo que es el campo. O sea, tiene mucho más potencial. por la Absolutamente. minería. Solamente con el cobre. Solamente con el cobre. Y te digo que cuando ves los números que hay del otro lado de la cordillera, que no tienen todo lo que tenemos nosotros, pues aparte acá Argentina tiene los ahora tan buscados, los so-called minerales raros o extraños. Te digo, la riqueza tiene oro, plata, litio, cobre. Te digo, o sea... ¿Y qué pasa con la dirigencia el 30% política? de las exportaciones de Chile son de cobre. Sí. Muchachos, ir loco. Solamente el cobre en la Argentina podría dar más divisas a cualquier gobierno que todo el campo, Solamente el cobre. Y tipo me dicen, y todos los especialistas, geólogos, ingenieros, todo el mundo te dice, no hay ninguna razón por la cual Argentina no pueda desarrollar el mismo potencial solamente en un mineral, el cobre, como lo desarrolla Chile. No hay ninguna razón. Después hablan con el tema del extractivismo, de esto, Sí, de la sí. soberanía, bueno. Sí, eso es lo mismo. ¿Y por qué crees que los políticos, ahora te pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Milei, cuando dice hay que ajustar, yo estoy de acuerdo que el Estado tiene que ser chico y demás. Ahora, ningún gobierno se propone aumentar los ingresos, ¿no? ¿Qué es Bueno, lo que hoy pasa? habló Que un no se poquito de explotan estas crecimiento, cosas. ¿no? Hoy habló un poquito de crecimiento, pero yo creo que sí que estoy de acuerdo con vos, Jonathan. Yo creo que la agenda inicial del presidente Milei estuvo bastante más sobre el ajuste del gasto que sobre generar las condiciones para el crecimiento. De hecho, ¿cuándo se incorpora Sturzenegger? Sturzenegger se incorpora a fin del 24, principio del 25, ¿no?
Sí, si mal no Un recuerdo. poco antes, me parece. antes. Más o menos. Mitad de 24, ponele. Sí, sí, Después de Noviembre. extraoficialmente puede ser, formalmente como ministro, fin de año, principio de este año. Sí. Fin del 24, principio de este coso. Pero íbamos a buscarlo, pero Sí, sí, sí. más o menos ahí está. ¿Lo chequeás? Chequealo, pero más o menos ahí. Y yo digo, esa es la parte que tiene más que ver con un gobierno que empieza a pensar que su agenda debería ser más de crecimiento que de ajuste. Claro, porque llega Pero- un momento que vos terminás de ajustar todo, no tenés más dónde ajustar, e igual la economía no te despega, igual los ingresos no alcanzan. Sí, yo creo que es un tema de cosmovisión. Sí. 5 O sea- de julio de 2024. Y formalmente como ministro. Ahí fue la Asunción, ¿o no? Claro. Ah, ¿Eso? ok. El 5 de julio fue la... El 5 de julio, claro. Ok, después del primer semestre, ok. Bueno, empezó a desregular tarde entonces. Sí. Se notó tarde su... Bueno, pasa que lo de la ley bases que fue segundo semestre, ¿no? También se empezó a Claro. discutir la ley bases y La- finalmente terminó de salir la ley bases. La ley base, sí. La Bueno. presenta, claro, la presenta a final del 23. Sí, sí, fue uno de los No, principales- la ley base la presenta en el verano, me parece. Ah, la ley base, el decreto. Sí, estaba el yo. decreto Claro, el 70-23 sí, Sí, es sí, de sí, fin sí. de año. Sí, 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 Es de sí. diciembre del 23, pero la ley bases es del 24. Claro, que fue Ahora, su caballo de batalla. en este juego de explotar el sector minero y demás, también entran las provincias, ¿no? Sí, señor. ¿Y cómo el gobierno puede llegar a conciliar entre todas las partes? Porque viste que las provincias van a empezar, no, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Bueno, yo creo que las provincias Que ya por están eso, en por eso no prosperan tampoco los pactos fiscales en Argentina, ¿no? Nadie baja impuestos, nadie, nada. Sí. No, mira, yo lo que creo ahí es lo siguiente, que es obviamente que las riquezas que están en la tierra y bajo la tierra son de la nación y son de las provincias, o sea, ahí tiene que aplicarse simplemente la ley vigente en relación a eso y cosas que lo que se coparticipa, yo qué sé. Yo igual creo que ahí hay un montón también de terreno para trabajar. De todas formas, digo, en la arquitectura o en la ingeniería legal al respecto de eso. Pero en cualquier caso, yo lo que creo es que ahí hay un enfoque que para mí es el equivocado. El enfoque no tiene que ser esto es de él o es mío. Claro. El enfoque tiene que ser cómo hacemos que esto que es de él y es mío y que es de todos Claro, crezca rinda. más, Ahora se vos desarrolle más, ¿Vos te imaginás derrame un más. político diciendo algo coherente como eso? Es que es algo tan razonable que no podemos resignarnos a que no pase. Claro. No hay razón para la cual tengamos que resignarnos a no tener una clase dirigente que no pueda ser, sencillamente que no pueda tener ese sentido común. Claro. Es un sentido común tan básico, tan elemental, que no puede ser que toleremos que eso no exista. Hay que ser Tiene exigentes existir. con los políticos. Es que es una exigencia escasa además. No es mucho, es poco. Sí, es sí. algo normal. Es que lamentablemente también se los ve como... Esto lo dice mucho Agustín. Que Sí, que hay que ver, que los vemos, a los políticos los vemos como Como reyes, ídolos. como ídolos futbolísticos o músicos de rock, y no los vemos como nuestros empleados. Yo siempre digo que el gran problema de Argentina es el fanatismo que tiene la gente con los políticos. Y siempre aclaro que el día que la gente deje de ser fanática, seremos potencia. Es una teoría que yo tengo. Sí. Creo que no hay que ser fanático, estoy de acuerdo. Creo que me parece legítimo, válido, y yo apoyo defender los gobiernos que uno le gustan y que lo defiende, y sobre todo para no dejarse correr por izquierda, por el peronismo, Claramente. o por los partidos de izquierda. Yo me parece que hay que bancar, y eso está bien, no está mal. Lo que no hay que ser es fanático, yo también estoy de acuerdo. ¿Y ahora cómo lo tomó? El fanatismo es algo excluyente, está en las antípodas del espíritu democrático y del Claro. liberalismo. Claro, y de lo Es racional. esclavitud mental el fanatismo. Claro, se te va la capacidad de pensar por sí mismo. Y ahora hablaste de que no te corra el peronismo por izquierda. ¿Cómo lo toma una persona liberal como vos y que ha apoyado al gobierno y que sigue apoyando? Yo creo que todos apoyamos, salvo que tenemos algunas críticas. Sí, Claro.
¿Cómo tomás que el gobierno ha metido dentro de sus entrañas muchísimos actores del arco peronista? Y no te digo peronistas que bueno, que no tienen relevancia, Sí. sino un tipo como Scioli, ponele que Sí. fue uno de los peores gobernadores de la historia de la provincia de Buenos Aires. Pero- ¿Cómo lo tomás a eso? No, lo tomo con naturalidad porque el presidente Milei lo conoce hace 25 años a Daniel Scioli, o 20 años. Así que me parece que yo en esto quiero ser muy claro. Cuando el presidente hacía campaña diciendo no se puede conseguir algo distinto con lo mismo de siempre, creo que palabra más, palabra menos, así era la sentencia Sí. del presidente, y en cualquier caso ese es el espíritu, ¿no? Que había que traer gente nueva para conseguir resultados diferentes o distintos. Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo en su justa medida en lo que es un statement de campaña. Eso es campaña electoral, eso es palabrerío de la política buscando votos. Entonces, pero después cuando vos el día que tenés que llenar 2000 ravioles estatales, tenés que llenar 200 direcciones nacionales, 50 o 60 secretarías, subsecretarías, viceministerio, ministro, secretario de deporte, como es el caso de turismo, como es el ¿y qué vas a apelar? Buscás la gente con la cual ya hiciste algo, que la conocés, que desempeñaste alguna tarea con esa gente. Y Milei trabajaba en la fundación que promovía la Corporación América, que era la fundación Daniel Osvaldo Scioli, presidente de la Nación. O sea, que lo conoce de esa época, de ahí lo conoce a Franco también. Sí, ¿De dónde sí, se sí. creen que lo conoce a Franco? Claro. Y asesoró. Francos, pero aparte yo te puedo decir una cosa que estoy casi seguro, con tal ahora no se escucha a nadie. Yo creo que el presidente Milei y el jefe de gabinete Francos piensan abiertamente opuestos sobre muchos temas muy importantes de la política. ¿Como cuáles? Estados Unidos, por ejemplo, la geopolítica, la política exterior Sí. en la que está pensando el presidente Milei no tiene nada que ver con lo que piensa Franco, Claro. que no sé si tiene un pensamiento sobre eso, pero por lo pronto arranquemos con que tiene un odio patológico a Trump. Que yo le voy a decir una cosa, muchachos, pidan perdón. Trump salvó a la Argentina no peronista, a los gobiernos no peronistas de la República Argentina, no una, no dos, 3 veces. Es verdad. Una vez a Macri, Y 2 dos veces ya a Milei. Las 2 veces en menos de un año. Bueno, y justo te iba a preguntar. Entonces, porque si no, Macri no podría decir, soy el primer presidente no peronista en terminar el gobierno desde 1928. Desde 1928, muchachos. Alvear había sido el último. Exactamente, delante de porque ya Irigoyen, que no sucedió, ya no terminó con Claro. el golpe del 30. Y ya estaba Perón en el. Bueno, entonces yo lo que quiero decir es, pidan perdón y sean agradecidos. Sean agradecidos. Bueno, ahora, creo que en eso tienen una diferencia. Creo que en la diferencia respecto de la so-called batalla cultural, creo que a Francos pocas cosas podrían chuparle más un huevo que la batalla cultural. Y al Claramente. presidente Sin duda le alguna. interesa mucho ese tema. Le interesa mucho porque eso se divierte, es un ejercicio intelectual del presidente que a él le interesa, independientemente de cuán profundo, cuán limitado pueda ser para desarrollarlo. Es algo que a él le interesa, me da la impresión a mí, por lo que yo lo conozco y por cuando yo lo escucho hablar, que le interesa de verdad. No le, digamos, el presidente, para decirlo de alguna manera, tiene un sentido común, mucho más de derecha Claro. en algunos aspectos, en lo económico es indudablemente muy liberal, en lo político y en lo cultural mucho más conservador, y conservador es bueno, no es malo, es bueno. Claro. Coincido totalmente. Y lo digo además en el buen sentido de la palabra, además. Y me parece que Francos
Guillermo Franco es una persona mucho más de un centro peronista, ¿está bien? Sí. Es más de un centro peronista, o sea, obviamente no tiene problemas con el capitalismo, todo lo contrario, se mueve como pez en el agua en eso, qué sé yo, pero él tiene otra idea, tiene otra cosmovisión del Estado, a él, él jamás... Franco no es un hombre de la motosierra, ¿entendés lo que te digo? claro. Milei es un hombre de la motosierra, o sea, Milei está pensando desde el día 1 en lo que en los años 90, después de la caída del muro, se dio en llamar el gobierno limitado. ¿Sí? El gobierno limitado. Antes de ayer veía un posteo de Elon Musk, que no sabe cómo volver Sí. al presidente Trump, poniendo, es raro y es divertido, es gracioso, y gracioso lo decía como en un sentido interesante, ¿no? Porque decía, it's funny, ver que los demócratas en los años 90, es decir, la gran era demócrata de los 8 años del gobierno de Clinton. El Partido Demócrata era lo que hoy es el Partido Republicano de Trump. Era MAGA, pone él. Sí. Y bueno, y entonces pues todo el mundo empezó a colaborar y a poner discursos de Hillary Clinton, de Bill Clinton, del hoy líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Y eran todas voces que decían, por favor, no se puede fondear, no se puede permitir la inmigración ilegal, hay que priorizar el trabajo norteamericano, Totalmente proteccionista. Hay que cuidar, ni siquiera hay que cuidar nuestras fronteras, no se puede pagarle a los extranjeros lo que no le pagamos a los nuestros, bueno, ese tipo de cosas. Yo voy a decir una cosa, se los digo en serio. Ni siquiera lo escuchen a Ricardo, que Ricardo Ricardo no entiende a Trump. Entre muchas cosas que mi amigo o ex amigo Ricardo López Murphy no entiende, una de ellas es Trump, tiene un odio patológico al presidente Trump. No lo entiende y no entiende, que a veces me parece, por las cosas que le escucho decir, no entiende Estados Unidos. Esto lo hemos discutido muchos años con él. Y los Estados Unidos de Trump están lejos de ser un Estados Unidos proteccionista. El otro día, y si no me crean a mí, el otro día me puse a charlar por mi trabajo, conozco mucha gente que hacía e-commerce para distintas compañías aéreas. Y el otro día hicimos una muy linda charla con amigos, yo se los recomiendo, escúchenlo, con mi amigo Sebastián Herrera, que era e-commerce de Federal Express. Federal Express, como ustedes saben, no es solo la aerolínea que aparece en la película de Tom Hanks. Atrápame si puedes. No, Náufrago. Me confundí. Que habla con la pelota de Wilson. Bueno, Sí. no solo, sino que es la principal aerolínea de paquetes, ¿no? Digámoslo así, de courier. Bueno. Y él otra vez le agarraron un programa y le dijeron, no, porque protección. Y entonces decía, ¿sabes qué dijo? Sebastián Herrera se fue de FedEx y tiene su propia empresa y hace logística y mueve paquetes en cantidades realmente importantes, sí, por todo el mundo, de Hong Kong, de China, de la India, de Europa, de Estados Unidos, de México, de Canadá, de Sudamérica, lo que quieras, de Australia, lo que quieras. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo que estoy a favor de las aperturas y de la libertad de mercado, del liberalismo, digo, hagamos como Trump. Trump es proteccionista, hagamos como Trump. Me encantaría que hagamos como Trump. Entonces, claro, lo que él explicó es el contexto. Porque a uno le puede parecer proteccionista, y acá los pelotudos del PRO, que se enojaban y que corrían por izquierda con el discurso de Lilita Carrió para decir, no, más Estado. Ahora hablan y dicen, no, porque el proteccionismo de Trump. Escúchame. Entonces Herrera contaba lo que vos tenés que pagar por cuando entras un paquete en la Argentina. Si vos tenés que pagar IVA, Estados Unidos no tiene IVA, tenés que pagar adelanto de ganancia, tenés que pagar bruto, o sea, vos tenés que pagar en la Argentina para meter un paquete. Y había gente que tenía que 15 pagar impuestos. En coimas a Estados la Unidos, aduana. ¿cuánto tenés que pagar? 1.
Entonces decía, ¿sabes qué? Lo que él está haciendo está partiendo de una base que no tiene nada que ver con la nuestra. Entonces no podemos hablar de protección. Nosotros Otro contexto. no podemos hablar de proteccionismo de ellos. Porque lo que a vos, ¿qué es lo que le pasaba? ¿Qué es lo que le pasa a la administración Trump? ¿Qué es lo que entiende la administración Trump? Es, muchachos, ¿cómo puede ser? Acá hay, vos vas a Estados Unidos, Sí. yo he ido mucho, por familia, por trabajo, mucho, desde el 2007, todos los años, prácticamente. Vos ves auto chino, auto japonés, auto coreano, auto europeo, auto de la India, auto de todos lados. Sí. Ahora, anda a Japón y encontró un auto americano. Anda a China y encontró un auto americano. Anda a Europa y encontró un auto americano. No, Europa con los proteccionistas que están Bueno, ahora no entonces, va a encontrar claro, nada. Bueno, Herrera contaba eso. Europa, vos para meter un coso, tenés que pagar 26% de IVA. Entonces no hay IVA. ¿Tú sabes qué? Cuando acá no le cobremos IVA, ni adelanto de ganancia, ni bruto, ni esto, ni lo Sí. otro, a la gente para mover mercadería o para entrarlo, para sacarla, entonces te tomo que puedas hablar de la política proteccionista de un país como Estados Unidos. No, y aparte va a valer Mientras mucho menos todo. Cállense la boca. Claro. Tengan la bien a callarse la boca. Entonces yo lo que digo es, los contextos y de dónde uno sale importa. Y yo voy a decir otra cosa. Si todos acá nosotros votamos a un presidente que viene mañana y dice, che, yo voy a cuidar tu trabajo, el tuyo Claro. y el mío, ¿que está mal eso? No, ¿Está no está mal? mal. Todo lo contrario. Que es lo que la gente quiere trabajo, digamos. Pero que está mal, pero claro. Es lo O sea, que no hay que pasarse de roca de liberal y convertirse en liberalote. Claro. O convertirse en liber boludo. totalmente. Porque, boludo, la gente tiene que vivir y trabajar. Y siguiendo el tema, Ya estamos en 7:30. Sí, dale unos minutitos, que Sí. es un cachito tarde, me quedo un ratito más y nos vamos. Dale. Como vos quieras, bueno, no hay problema. Sí. te quería preguntar, bueno, siguiendo el tema, vos que sabés mucho de aerolíneas, sabés lo que es la aeronáutica y demás. ¿Qué está pasando con el tema de aerolíneas? ¿Por qué todavía no se pudo privatizar como este gobierno había prometido? ¿Cuáles son las trabas o por qué está pasando que aerolíneas no? No, yo se creo que priva- es un tema de voluntad política. Creo que es uno de los grandes, no sé si decir fracasos, pero es uno de los grandes asientos, ¿viste? Yo soy perito mercantil graduado, con práctica impositiva, entonces tuve contabilidad todos los años en mi secundario, tuve feria contable, todo. Entonces, ¿viste? Vos tenés la columna en un libro contable, tenés la columna del debe, la columna del haber. Yo creo que es una de las cosas que le pongo en el debe. Le pongo en el debe que no se privatizó nada. Creo que de las cosas privatizables que tenía el gobierno, el Estado argentino, probablemente de las cosas más difíciles de privatizar estaba Aerolíneas. No digo que no se podía, se podía. De hecho, nosotros, en mi única visita a la Casa Rosada desde que Javier Gerardo Milei es presidente de la Nación, fue para juntarme en la jefatura de gabinete para llevar una propuesta de un privado que quería y que estaba muy interesado en el negocio de Aerolíneas Argentinas. Obviamente tenía condiciones, Claro. pero yo creo que, y además probablemente lo hayan visto, yo fui orador en la materia en el Congreso, en una sí, audiencia sí. pública. Yo creo que el gobierno la tenía difícil para privatizar Aerolíneas, pero era privatizable. Pasa que había que hacer lo que había que hacer, que era ni más ni menos que reestructurar. Ahora están vendiendo para mí con una contabilidad creativa que después cuando nos enteremos a más de uno le va a dar un disgusto. Se está vendiendo falsamente, a mi modo de entender, que Aerolíneas no pierde más plata. O que sí, que no pierde más plata, pero bueno, ¿Y sigue perdiendo? sigue perdiendo porque hay maquillaje de todo tipo y color. Los aportes del Estado se lo toman como aportes de capital. Por Aerolíneas Argentinas en la práctica es una SA, pero su principal accionista es el El Estado Estado, Nacional. Entonces se ponen en los asientos contables aportes de capital y son aportes estatales. Entonces, bueno, yo te digo, o sea, sin ser un perito, sin ser una persona de contabilidad forense y que pueda hacer una pericia de ese tipo,
yo soy más que nada una persona que puede auditar gestión, te digo que no me dan los números, no me da la lógica, pero bueno. ¿Y qué te genera que Y voy a decir un Sí. antecedente, yo soy como esos chicos, viste, que ven, que se queman con leche y después ven la vaca y lloran, ¿no? Entonces, cuando terminaba Alberto Fernández, con el mismo presidente de la compañía que la que está ahora, que es Fabián Lombardo, se había dicho que Aerolíneas había ganado plata, que no había perdido en el 2023. El 2024 nos enteramos por la misma persona, Fabián Lombardo, que en realidad sí se había perdido y se habían perdido 400 millones de dólares. Bueno, ahora me dicen lo mismo respecto al 24. No vaya a ser cosa que después Claro, el no se 26. enteremos, bueno, que en realidad, bueno. Así que yo te diría eso. En cualquier caso, yo te voy a decir una cosa de corazón. Deseo profundamente que sea cierto. Ojalá sea cierto. Como me decía un amigo mío, ojalá sea cierto y Aerolíneas no pierda más plata y gane plata, porque entonces yo lo que creo es que habría una cola de gente desesperada para quedarse con el negocio. Yo te voy a contar una cosa. En el año 2017 estaba en Ámsterdam, en el congreso, en un congreso mundial de aviación. Y en ese momento estaba empezando a bajar a la República Argentina una low cost que en ese momento estaba muy de moda, que se llama Norwegian. Se terminaron yendo de acá. Duraron. Me acuerdo de esa. Sí. Entonces, en Ámsterdam consigo hacer una reunión mano a mano, privada, con el CEO de Norwegian. Yo me junto con el CEO de Norwegian y me sentamos, charlamos, conversamos sobre algunas cosas del Congreso, qué me había parecido, qué le había parecido. Yo en un momento le digo, escuché una cosa, le digo, con el entramado que tiene Argentina, con la maraña regulatoria, con las tasas más altas de Sudamérica en materia aeroportuaria, con una cantidad de impuestos tremenda, con un monopolio para el manejo de la rampa. ¿Por qué le interesa a ustedes, que son una aerolínea básicamente inteligente y con costos muy ajustados, operar en la Argentina? ¿O qué les interesa el mercado argentino? ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué te ¿Sabes qué me dijo? interesa el mercado argentino? Lo subdesarrollado que es. Porque eso quiere decir que tiene un montón para crecer. Hay un montón para desarrollarse. Yo te digo esto, siguiendo ese mismo razonamiento, Sí. que es inapelable a mi modo de ver. Si Aerolíneas Argentinas tuviera verdaderamente ganancias, habría cola de empresas o fondos de inversión Y no las hay, ¿no? para quedarse con la empresa. No hay uno. No hay uno. Qué locura. Si lo hubiera, creo que el presidente ya lo Ya lo estaría hubiese anunciando para presionar políticamente ¿Y al qué- Congreso para que lo apruebe la ley ¿Y de... qué le falta a Argentina para fabricar aviones? No, nada, un montón. Mirá, yo te voy a decir una cosa. ¿Pero es posible en Argentina fabricar aviones? No, yo me ¿No? preferiría que hagamos caramelos de Arcor. Sigamos con los caramelos de Arcor, que ellos lo hacemos bien. No. Yo te voy a contar una cosa. En esa carrera está China, está un poco India y no mucho más, que con posibilidades de disputarle a las dos principales empresas fabricantes del mundo, que son Boeing y Airbus. Hoy más Airbus que Boeing. Se estima que la posición oligopólica que tiene en la industria, que tiene Airbus como Boeing, va a durar por lo menos hasta el 2040. No. Con China poniendo Todo el tiempo, sí. para sacar el avión chino que pueda competir, por lo menos en lo que son los aviones de fuselaje ancho y de largo alcance. Hasta el 2040 va a ser Boeing y Airbus. Y estamos hablando de países, o sea, China, que es el capitalismo de Estado más grande y poderoso del mundo, tiene un montón de inversión puesta y destinada a eso. Digamos, todo lo que es el superávit comercial que China tiene con Estados Unidos, todo ese superávit, que son como 300.000 millones de dólares, es decir, medio PBI argentino, lo ponen en defensa.
Eso va todo a defensa. Sí. Un montón de otros recursos van a desarrollo aeroespacial. Y la carrera aeroespacial que incluye la carrera aeronáutica. Y aún así, Airbus y Boeing son tan buenos haciendo lo que hacen que por los próximos 15 años, capaz no son 15, capaz en 10 estamos hablando del avión chino que cambia la industria aeronáutica y que se mete y es el tercero en discordia. Puede pasar, pero hacer un avión es muy caro, tenés que tener muchos recursos, tenés que tener mucha plata, tenés que tener mucha capacitación, un montón de cosas que Argentina hoy por hoy no tiene. Yo creo que hoy Argentina tiene necesidades por todos lados, déficit de recursos humanos, déficit de tecnología, tenemos un montón de cosas para resolver. Tendríamos que conformarnos con planificar fabricar autos de acá. Yo diría que es una buena idea. Poder seguir haciendo y vendiéndole autos a los brasileños, entre otras cosas, y aprender a llevarnos bien con nuestro principal socio comercial. Totalmente. Franco, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la verdad, Muchas gracias a ustedes. Siempre te lucís. El tiempo se hizo corto porque si Sí, no daba para hablar. tío, perdón que llegué y no paré de hablar de que entré. No, está bien. Pude tomar el café. Supiste aprovechar el tiempo. Para cerrar, ¿te estás llevando bien con Moreno? Sí, o sea, me llevo... Se hizo muy viral todo eso. Sí, nos llevamos... A ver, me llevo bien en el sentido de que a mí el debate siempre me resulta Enriquecedor. estimulante. Yo creo que yo nunca lo voy a convencer a él, Ni él a vos. él me va a convencer Pero a mí. ¿sabes cuál es la diferencia? Pero- ustedes tienen un buen debate y vos sabés defender tu postura. Sí. Cuando se junta a debatir con estos pibes que son estos libertades, los da vuelta como una media. Sí. No, esto es un desastre. No digo nada de los otros, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente, que es él pelea fuerte y tira fuerte y yo hago lo mismo. No, sí, Así totalmente. que nada, me parece que es divertido, me parece que son cosas que suman y hay una cosa que me parece muy importante de cara al futuro. Tenemos que aprender a poder sentar personas antagónicas en un mismo espacio Sí. físico y que puedan debatir fuerte y basta de la generación de cristal de Claro, "Ay, no". Fargosi se bajó del debate. ¿De Yo qué creo debate? que del debate de candidatos. Ah, que van a sí, hacer. escuché que Sí. Ricardo lo estaba acusando de eso anoche en el programa de Mario. Todos los que van al debate lo estaban acusando. No Y sé, es una qué locura. raro, un abogado que no puede debatir es raro. Sí. raro. Además, yo creo que hay que elevar el debate. Hoy las cosas que se ponen en la mesa son muy... Bueno, después esos debates con esa calidad van al Congreso. Sí, Es lamentable. así tenemos el Congreso que tenemos, Sí. ¿no? Con ese nivel de debate. Y parece que vienen peores. Me da la impresión que sí. No soy optimista. Creo que nadie lo es. No, Franco, muchísimas gracias. Gracias a Muchas ustedes, gracias. gracias, Gracias siempre por un venir. placer. Vamos a un cortecito.